Entonces, el día lunes hicimos una introducción de lo que era el concepto de migraña. Entonces, hoy día vamos a repasar migraña y vamos a terminar viendo lo que es la enfermedad de cefalea en racimos. Entonces, en primer lugar, lo que quiero que vean, este es un artículo de una revista médica donde tenemos varios esquemas que nos van a ayudar a comprender mejor. Miren acá. Acá tenemos lo siguiente. El autor va a empezar con las manifestaciones clínicas. Es una manifestación clínica, la migraña se caracteriza por una secuencia en 5 fases y nos lleva a la figura 3. Y esto es lo que yo les había comentado. Entonces, acá en esta fase que tenemos nosotros la cefalea en sí. Tengo acá los vómitos, la fotofobia, la fonofobia y la osmofobia. Esto es lo que hemos aprendido con el nombre de aura. Es decir, esto es porque aparecen estos síntomas previos al mismo dolor de cabeza. Y tengo aquí también la anorexia, la somnolencia, la fotofobia, parte del aura. Pero ahora, miren esto de acá. Los bostezos, la irritabilidad que el paciente pueda tener, el deseo de tomar líquidos y la sensación de estar hinchado. O sea, hay un problema, hay un balance hídrico, alteración ahí. Los ruidos le molestan, la luz le molesta. Entonces, todo esto es lo que se conoce con el nombre de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Jóvenes, ¿qué es todo esto? ¿Están en clase o es que lo han dejado? No nos acordamos acá. Bien, para eso estamos, para que yo les haga recuerdo. Está perfecto, mejor así. Entonces, acá tengo, esperen un ratito. Ahorita les voy a decir. Aquí tengo. A ver. ¿Saben cuál era el error? Aquí está abierto en ese programa que trae el Office. Entonces, esto hay que poner botón derecho. Y aquí pongo abrir con PowerPoint. Antes esto lo estaba abriendo por defecto con Office. Pero vamos a abrirlo con PowerPoint como lo tenía. Entonces, aquí le voy a agregar esto. Ya. Entonces, aquí que tengo lo siguiente, como recordatorio. Yo les dije de que la migraña tiene varias fases. Y dentro de esas varias fases, nosotros tenemos acá, insisto, en el dolor pulsátil. Es decir, ese dolor pulsátil localizado en la mitad de la cabeza, siente uno que late el corazón allí. Y habíamos dicho también que media hora antes del dolor pulsátil, nosotros teníamos esto de acá, y eso se llamaba con el nombre de prodromos. Entonces, y estos prodromos los hemos relacionado básicamente con estos prodromos los hemos relacionado con lo que vendría a ser el DCP, es la depresión cortical, donde había hiperexcitabilidad, aumento de flujo y disminución de flujo. Entonces, acá es esto. Y acá nosotros tenemos el aura, que era media hora antes. Ahora, lo interesante de este artículo, que miren, relacionado con el apetito, en realidad ya cuando estamos en fase de aura,
esto es cefalea ya. Cuando estamos en fase de aura, puede haber náuseas, somnolencia. Y aquí está lo que habíamos comentado nosotros ese día. Aquí habíamos dicho que la persona podría estar acá, ahí. En aura habíamos hablado de las manifestaciones de la tolerancia a la luz. Y aquí decíamos había fotofobia, había fonofobia, es decir, el sonido. Y dentro de los problemas de la visión teníamos esos puntos negros que se veían, esas células destellantes. Y esto, cuando ustedes vean aura, esto tiene que ver con la depresión cortical. Depresión cortical, DPC. Entonces, esta depresión cortical es en el momento en que se está produciendo el aura. ¿Estamos? Y el prodromo es días antes. Esto es media hora antes del aura. Y el prodromo es días antes. Es decir, días antes el paciente va a tener sed, cansancio, irritable, se va a sentir hinchado, los ruidos le van a molestar, los olores también va a ser más sensible a los olores. Entonces, acá lo que estamos repasando, tenemos el prodromo, ya no se olviden, tenemos el aura y luego el dolor pulsátil, la migraña en sí. Y la migraña en sí es la que iba acompañada de vómitos y el dolor pulsátil. Eso es lo que tenemos acá, en este cuadro. Y en la definición dice, hay una fase prodrómica de aura. Luego tengo el prodromo, tengo el aura, tengo la cefalea y la resolución de la cefalea. Y la fase postdrómica. Pero esto no vamos a hablar mucho más, nos vamos a concentrar en la prodrómica, en el aura y en la cefalea. Hay una gran variación individual a la aparición de esta fase. El paciente migrañoso puede solo aparecer en la fase de cefalea o incluso aparecer solamente sin aura. Y aquí está todo lo que habíamos comentado respecto a los prodromos. Y miren ustedes, más o menos el 88% de la población va a tener esta fase prodrómica. Pueden presentarse una crisis de migraña más del 70%, en ocasiones los problemas pueden mantenerse a la cefalea. Miren, esto es lo que les decía. Hasta 3 horas antes vamos a estar nosotros, o sea, 3 días antes o varias horas antes, no es inmediato en la fase prodrómica. Y las conductas son de irritabilidad, depresión, ansiedad, lo que es algo que uno se siente raro. Y los síntomas neurológicos, miren acá, en los síntomas neurológicos tengo los bostezos, la dificultad para la concentración, dificultad para leer y escribir, un poquito de rigidez de nuca, visión borrosa. Pero visión borrosa no es el fosfeno ni es el escotoma, ¿no? La sensación de no poder ver bien. Hay irritabilidad a la luz, al sonido, hay el cansancio, esto es lo que les decía. Las personas cuando van a hacer migraña van a estar atentos. Puede entrar en una fase de querer comer todo, bulímica, o una fase de anorexia. Tendencia a comer determinados alimentos. Y puede haber náusea. Entonces aquí lo rescatable es esto, es la irritabilidad, el bostezo. Luego tengo el aura, consiste en un amplio rango de síntomas neurológicos. Vean ustedes, es neurológico. Es el nervio que da síntomas. Los más frecuentes son los visuales. Insistimos en todas las literaturas que hemos leído. Lo más es el visual. Hay 2 tipos de aura visual, fenómenos positivos, que son las alucinaciones visuales, o sea, son las estrellas, los fenómenos negativos con pérdida de la parte de todo, o sea, el escotoma, eso sería. Donde veamos luces serpenteantes, veamos luces estrelladas, luces brillantes, esos son los síntomas positivos. Y los negativos es el escotoma. Estas alteraciones tienen una distribución hemianópsica, es decir, la mitad de la retina. Las fotopsias son alucinaciones visuales en forma de círculo
formas geométricas, líneas onduladas, o sea, todo lo que les decía, lo que nos da cambio en la imagen. El mejor ejemplo es lo de la serpentina. Esto empieza en el centro del campo y se extiende hacia las partes periféricas. Las auras somatosensoriales son menos, también 10%. Es un hormigueo inexplicable, un acorchamiento de las manos, de los brazos, puede abarcar la cara. Aquí puede parecer, fíjense que esta sintomatología puede hacer creer de que estamos haciendo un estado de embolia. Y luego viene la fase de cefalea. Ahora, miren esta definición de cefalea, este detallito que trae este autor. Las molestias, el paciente con migraña va a tener una manifestación incapacitante. O sea, si ustedes son migrañosos y se trasnochan porque la falta de sueño produce aura, produce migraña, no van a estar en condiciones de dar un buen examen. Olvídense, porque hay un cuadro inflamatorio cortical. Entonces esto es importante que tomen en cuenta que es incapacitante. La cefalea es de tipo pulsátil. Esto, por favor, la mayor parte de la manifestación clínica es así. Esto lo aprendí cuando yo era residente de la neuróloga. La primera pregunta que le hacía, y usted siente que en la mitad de su cara palpita, la respuesta pulsante. De los migrañas, pero unilateral, un lado de la cabeza. Y la duración va de varias horas a varios días, respetando el descanso nocturno. También puede ser de distribución holocraneal, o sea, holocraneal para decirme toda la cabeza. La regla es, EMI, ¿no? Pero puede ser holocraneal también. Esto es importante, más es en la región frontotemporal. Esto también el paciente les va a decir, es alrededor del ojo esta manifestación. Ahora, la región parietal, la mandíbula, los dientes, los pómulos, la región superior del cuello, esto no se ve con frecuencia, pero no estoy diciendo que no haya, no se ve con frecuencia. El dolor se intensifica con la actividad de los ejercicios pasivos de la cabeza, mover la cabeza. Algún rato de hiperestesia es común, así la fotofobia y la sonofobia son comunes, e incluso olorofobia. En algunos pacientes se producen hiperestesias cutáneas, o sea, es un dolor en algunas partes del cuerpo, con sensación de dolor ante cualquier presión sobre la calota craneal. O sea, no permite que la persona le toque en la cabeza, está como alodinia. Inclusive miren esto, las gafas pueden causarle dolor, la presión de las gafas. Como hay alodinia, cualquier estímulo que no produce dolor va a producir dolor. Y aquí tengo, ahora, la cefalea, dice, también se suele acompañar de síntomas autonómicos trigeminales como congestión nasal, dolor de los senos maxilares, rinorrea, quemosis conjuntival. Señores, esto, por favor, quiero que lo aprendan, pero que quede claro que ese concepto de manifestaciones de la salida de moco por la nariz, la sensación de que el ojo está hinchado, hay lagrimeo, estos síntomas corresponden a la cefalea de Horton. Aquí yo les voy a mostrar una imagen. Miren, aquí está. No es este. Aquí les voy a mostrar una imagen. A ver. Miren esto, sobran las palabras. Con esto que les estoy mostrando, todo ese concepto teórico queda clarito. Miren, dice, ¿no? Quemosis conjuntival. Esto está rojo. Miren el párpado. Este párpado es más chiquito que el derecho. Caída del párpado. Aquí lo que nos está mostrando es el moco que está saliendo. Entonces, esto sí causa un tipo de migraña.
Pero ese tipo de migraña, ahora ya le vamos a poner otro nombre. Se llama cefalea en racimos. Dice la cefalea en racimos junto a la migraña y la cefalea tensional, la forma más importante de las cefaleas primarias es además una forma frecuente denominada cefalea del trigémino autonómica. ¿Por qué autonómica? ¿Por qué? ¿Por qué se llama autonómica? Porque está dando la secreción, el lagrimeo, porque está viendo moco por la nariz, porque hay una miosis. Entonces, esto es del sistema nervioso autónomo, por eso es autonómica, pero corresponde a la cefalea en racimo. Es un tipo también de migraña donde están incluidos, hay una actividad autonómica muy, digamos, característica. Dice acá, la fisiopatología de esto no es muy evidente, no es muy clara, pero cualquiera de los dos siguientes, inyección conjuntival de Arestre con lagrimeo, moco por la nariz con un catarro unilateral, edema del párpado, que aquí lo vimos, miren, edema del párpado. El paciente tiene sudoraciones acá, un lado, y sensación de taponamiento de los oídos. Y hay miosis, o puede haber también tosis. Entonces, acá yo les traje este dibujito. No está muy claro acá. Hay miosis, esto está normal. Tal vez lo que quiso aquí mostrar el autor es el edema del párpado, acá. Pero no es el mejor esquema, digamos. Entonces, eso sería, digamos, acá, donde está diciendo que las manifestaciones trigéminos vasculares autonómicas son estas. No encuadra exactamente en migraña, es un tipo de migraña que son las cefaleas de Orto con H. También son frecuentes las alteraciones cognitivas como la disminución de la capacidad de la concentración, memoria y fijación. Fíjense esto, señores, las personas que tienen migraña, por favor, no se trasnochen. El otro día la falta de sueño produce migraña. Y miren cómo afecta la alteración de la memoria y la fijación, dificultad para el pensamiento abstracto, o sea, para pensar. Ahí está la cefalea prodrómica. Dice el paciente, a ver, la mitad de las cefaleas comienzan a las 4 a.m. y a las 9 a.m. en algunas mujeres van con clase alrededor de la depresión, eso ya lo comentamos. Ya, bien. Los criterios de diagnóstico en cuanto a lo que es migraña van a estar en la tabla 1, que serían estos de acá. Criterios de diagnóstico para la migraña sin aura, miren ustedes, para la migraña con aura. Entonces, cuando yo digo migraña con aura, por favor, no se olvide que son las manifestaciones visuales, ¿no? Básicamente. Y miren, sin aura, ¿hay dolor pulsátil? Sí. Pena con aura. No habla del dolor pulsátil, pero en las dos tiene que haber un dolor pulsátil. Agravamiento de la actividad física. Esto significa que cuando camino, el paciente me duele la cabeza. Esto en los pacientes con migraña, unos de ellos hacen náuseas, vómito, el sonido les molesta. Esto sería el dato para migraña, pero básicamente esto y esto. Estos dos datos son los más importantes para migraña. Repito, localización unilateral, mitad de la cabeza, pulsátil. Luego tengo acá con aura, el comienzo es gradual. Claro, es gradual porque va a aparecer primero el aura, por eso es gradual. 30 a 60 minutos, hasta 60 está hablando de esta clasificación. 30 a 60 minutos antes, y la duración puede durar 1 hora y acabar el aura. La cefalea puede comenzar antes o simultáneamente al aura. O sea, a veces coinciden, ¿no? Aura y migraña. Por eso es que en este dibujo, acá, tengo la cefalea, que es todo esto, miren, todo esto es la cefalea, y hay también un componente de aura y de migraña.
sea, pero que quede claro que eso está antes. Luego tengo acá, en cuanto a la etiología, ya hablamos de esto, de los factores hereditarios, ya eso lo mencionamos. Luego dijimos, dice aquí, cuando hablamos de factores hereditarios, estamos hablando de cuadros relacionados con mutación. Es decir, los canales de calcio son los canales, mejor dicho, de potasio, de sodio y calcio van a estar alterados. A eso se refiere con el problema de, digamos, de mutación. Luego tengo acá, esto es interesante en cuanto a la patogénesis y a la fisiopatología, que es lo que me interesa. ¿Pero saben qué me gustó de esto? Este esquema fue buenísimo. Entonces, aquí acá. Entonces esto va a servir para que ustedes repasen. Entonces, aquí vamos a poner este esquema. Esta es la fisiopatología de la migraña. Con este esquema va a ser más fácil que entiendan el concepto. El péptido relacionado con la calcitonina, el gen, ¿ya? Y luego tengo lo siguiente. A ver, ¿qué tengo acá? Acá tengo, digamos, la corteza. Acá tengo el bulbo de protuberancia. Y aquí tengo lo siguiente. Esto de acá es el tálamo, dígame, mejor dicho, el trigémino sensitivo. Este trigémino sensitivo, vean acá, tiene un ganglio trigeminal. Para entender mejor, les he preparado esto. Acá. Esto les he preparado. Acá. Miren. Tengo bulbo, tengo protuberancia. Este es el principal núcleo sensorio, sensitivo. Estoy hablando del trigémino. Esto azul es la vía aferente. ¿Estamos? Entonces, miren ustedes cómo este es el trigémino sensitivo. Cómo este trigémino sensitivo tiene terminaciones sensitivas en lo que son los vasos, ¿no? En las meninges, en las leptomeninges. Acá están las leptomeninges. Se recoge la información por vía antidrómica. Y aquí yo tengo esto de acá, vean, es el ganglio trigeminal acá. Y este ganglio trigeminal aquí va a hacer sinapsis y va a ir al núcleo del trigémino, que está en el tronco. Y de este núcleo del trigémino va a llegar la información hacia el tálamo. Y eso es lo que estaba mostrando este esquemita. Esta es la terminación sensitiva del trigémino. Aquí están las leptomeninges. Entonces aquí están los vasos. Esta terminación sensitiva es la que va a liberar la sustancia algo que la sustancia va a ser la inflamación neuronal. Acá van a liberar el péptido relacionado con la calcitonina, la neurocinina, y esto es lo que va a producir la vasodilatación de este vaso. Ahora, este vaso, una vez que se vasodilata, van a liberar, digamos, estas sustancias PP, etcétera, y lo van a estimular otra vez al nervio. Y este nervio ahora, mire, primero era, ¿cómo se llama esto? Centrípeto, es decir, hacia de la parte periférica, antidrómica, acá. Y luego tenemos una respuesta ortodrómica, miren, viene por acá
Y aquí lo que les decía, hace sinapsis. Acá voy a hablar de esto. Y si esto acá no es modulado, fíjense, si no se inhibe esta respuesta, va el impulso hacia el tálamo, del tálamo va a la corteza, y allí se va a percibir dolor. ¿Estamos? Entonces, acá acá esto quiero que lo veamos. Entonces, en vía antidrómica se estimula el núcleo, los ganglios y el núcleo. Pero resulta de que, ¿qué estimula este núcleo del trigémino para que haya una vía ortodrómica y libere esta sustancia? Y luego antidrómico. Y acá viene lo que habíamos dicho, la actividad del hipotálamo, la actividad del sistema reticular activador ascendente, que se estimulaba por los factores predisponentes, que eran el chocolate, habíamos dicho chocolate, cebolla. Entonces, esto estimulan al núcleo. Y este núcleo estimulado, por esta vía sensitiva, viaja y llega hacia el ganglio del trigémino. Aquí hace sinapsis y termina en las leptomeninges liberando estas sustancias androgénicas que son péptidos relacionados con calcitonina, neurocinina y la sustancia P. Y esto se produce inflamación. Y esta inflamación, aparte, los vasos van a liberar plaquetas y las plaquetas tienen mucha serotonina. Y de acá ahora se va a continuar la estimulación del nervio. Aquí tendría que ser bloqueada este seguimiento, pero no es bloqueado, o sea, porque la inhibición de modulación está alterada, llega al tálamo y aquí tengo dolor. En la fase de aura, esto se está despolarizando. Esa despolarización de la fase de aura va a causar primero hiperemia en la fase de despolarización, y luego voy a tener una onda plana, eso es la fase de oligoemia, y esa es la depresión cortical, que va a ir de la región occipital, temporal parietal, hacia la frontal. Esta onda de despolarización es la que después va a producir que a nivel aquí de los núcleos se active el núcleo del trigémino. Entonces, de esa manera, tenemos esto así. En la patogénesis, dice, ¿la migraña es una enfermedad neurovascular? Sí, porque la terminación sensitiva termina en el vaso de las leptomeninges. Sin embargo, estos mecanismos todavía no están bien debatidos. La crisis de migraña puede tener un resultado con una disfunción, aquí está, miren, disfunción primaria del núcleo del tronco. O sea, en nuestro esquema que aprendimos nosotros en la última clase, todo al final era la disfunción del tronco, porque en el tronco yo tengo el núcleo del trigémino. Y ahí está implicada la sensibilidad proprioceptiva de la vía aferente del cráneo. El dolor de la migraña proviene de las zonas complejas de interacciones con los diferentes componentes del sistema neurovascular, paredes de los vasos, de los vasos sanguíneos, fibras trigeminales, etc. Luego tengo acá, en la fase de aura, migrañosa está asociada con una reducción. Miren, fíjense que cuando estamos en aura, primero hay un aumento del hiperemia
Y luego tengo la oligoemia que aquí está diciendo. La corteza cerebral de las áreas posteriores libre de contratar al campo visual afectado o de los síntomas referidos, es decir, para decirles que va desde la región occipital hacia adelante. Esta reducción de flujo se mueve a través de la corteza como si fuese una onda de velocidad lenta. Yo les comenté 2 milímetros por segundo, esta autora habla de 3. Y caudal rostral significa que va de la región occipital hacia la cara. Los núcleos aminéricos del tronco, esto es lo que les decía, que son el locus coeruleus y el núcleo del Raffel, controlan el flujo del cerebral e influencian en la excitabilidad neuronal cortical, modulando los mecanismos de control del color endógeno. Se ha sugerido que una descarga de estos núcleos del tronco serían disparadores iniciales del proceso migrañoso. O sea, si yo logro estimular el tronco, los núcleos coeruleus y cerebrales, de ahí ya aparece la onda, está diciendo este autor que aparece la onda de depresión cortical. El sistema trigémino vascular sería el sustrato anatómico del dolor de la migraña. O sea, ¿qué está diciendo aquí el autor? Esto está diciendo. Ya, entonces, lo relacionado con núcleos coeruleus y cerebrales es el núcleo disparador de la onda de depresión cortical. ¿Estamos? Eso está claro. Onda de depresión cortical va a significar estimulación del núcleo trigémino, o sea, que estamos en un círculo vicioso. Hasta ahí pienso que está claro. Pero este dolor es consecuencia de la vasodilatación y vasoconstricción aquí en los vasos trigéminos vasculares, en las inervaciones de las leptomeninges. O sea, a eso se está refiriendo el texto donde dice los núcleos aminéricos del tronco. Aquí están, aquí. El sistema trigémino vascular sería el sustrato anatómico de la migraña. O sea, que todo al final se va a tener que estimular el núcleo del trigémino. Esto se produciría por una inflamación neurogénica originada en la liberación de liberaciones antidrómicas de los neuropéptidos terminales, como son ¿qué se llama esto? Las sustancias alcogénicas, sustancia P, el péptido relacionado con L-calcitonina. Pero aparte, esos vasos que están dilatados, esos están liberando ahí plaquetas y hay mastocitos que se van a activar, y ahí yo tengo la liberación de histamina, las prostaglandinas, la serotonina. Esta liberación de neuropéptidos y sustancias halogénicas produce una vasodilatación y extravasación plasmática de proteínas. Ya lo vimos eso en epilepsia, que provoca la sensibilización de las nociceptivas trigeminales. Entonces, para esto tenemos nosotros el siguiente esquema. Entonces, aquí hay un esquema que les he preparado, que ya vimos en clase, acá. Está la onda de depresión, la hiperexcitabilidad. Eso se relaciona con exceso de cargas positivas. Y luego tengo como viaja, y tengo esto tiene que ver con, miren acá, con aumento del flujo cerebral. Y esto ya no hay hiperexcitabilidad. Y acá, esto es lo que les quería decir. Entonces, en forma antidrómica, que sería de acá, miren, del núcleo del trigémino que ya se activó, pasa por el ganglio de Gasser y libera sustancia P. Aquí se produce la vasodilatación. Estos vasos se vuelven permeables y se liberan otras sustancias. Esas otras sustancias que aquí se van a liberar reciben el nombre acá.
de histamina, serotonina, acá. No, esto no es, esta zona es la vía ortodrómica, pero este vaso libera histamina, serotonina, te les voy a mostrar. Aquí están, vean. Este es el ganglio de Gasser el trigeminal, está saliendo de su núcleo dorsal, aquí del bulbo, protuberancia, y aquí están liberando, en forma ortodrómica, se están liberando las 3 sustancias neurológicas alcogénicas. Y luego, antidrómico, esto viaja, se estimula, sigue habiendo aquí más estimulación, y ya este vaso, esta arteria, con aumento de la permeabilidad, está produciendo mayor liberación de histamina y serotonina y prostaglandinas, que van a estimular a esta terminación sensitiva. Aquí está. Entonces, no solo vamos a tener estas sustancias de leucocinina, ni estas acá. Aquí vean ustedes, estas plaquetas están liberando serotonina. Y estas serotoninas tienen la acción de actuar sobre unos receptores de serotonina acá y sobre unos receptores de serotonina aquí. Cuando estos receptores de serotonina actúan en esta entrada presináptica del trigémino sensitivo, estos van a liberar más leucocinina, más peptidoglicina con L-calcitonina, y ahí vamos a entrar en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá, esto es lo que quiero que me comprendan. Este es el receptor para serotonina, el 1D, el 5-HT1D, y este es el B. ¿Qué tengo acá? Acá tengo ahora abundante serotonina, tengo abundante histamina y tengo abundante prostaglandinas. La pregunta es, ¿de dónde salen estas prostaglandinas, estas serotoninas y estas histaminas? De las plaquetas y mastocitos. Pero ¿de dónde están esos? Dentro del vaso. Dentro del vaso, en la sangre. Exacto. Cuando este vaso inicialmente se vasodilata, hay una difusión endotelial, están pasando albúminas acá, están pasando plaquetas acá, aquí hay mastocitos, aquí. Todo eso se va a activar y van a liberar aquí, por favor, 3 sustancias: histamina, prostaglandinas y serotonina. Ahora, el problema de la serotonina es que van a actuar en esta membrana presináptica, van a producir más liberación de estas dos. Estas estimulan más al vaso, la serotonina. Entonces, el tratamiento de la migraña en que se basa bloquear las prostaglandinas de acá. ¿Para qué? Para que estas prostaglandinas no estimulen aquí el pie terminal. Para que termine esta inflamación acá, tengo que bloquear las prostaglandinas. Y le doy una proxenol al paciente, o le doy un diclosador de 1 gramo, etc. Pero también estas serotoninas, esta histamina, escuchen esto, jóvenes, va a hacer bloquear aquí en el mastocito, para que no se libere más histamina. Y esos son los famosos antimigrañosos de última generación. Son bloqueadores de histamina. No hay todavía bloqueadores de neurocinina, de péptidos relacionados, ni de sustancias P. No hay todavía eso. Porque lo ideal sería dar estos bloqueadores. No hay. ¿Listo? Entonces, y ahora miren este esquema. Antidrómico, aquí. No, esto es antidrómico. Esto está mal. Esto es ortodrómico. Esto es antidrómico. No es lo correcto. Ortodrómico es lo correcto, que venga así, ¿no ven? Al inicio el núcleo se estimula y se libera toda esta sustancia, ortodrómico, pero después todas estas sustancias liberan estas histaminas, serotonina y lo estimulan acá, y ahora producen en forma contraria una despolarización que va por el ganglio de Gasser y llega al núcleo. Y del núcleo ya pasa hacia el tálamo, y del tálamo pasa a la corteza, y ahí tengo el dolor pulsátil. En la teoría inhibitoria estoy diciendo de que a nivel del núcleo
se debería producir una modulación para que ya no siga esta corriente de excitabilidad. Pero eso no sucede y se produce la migraña. Bien. Epidemiología ya dijimos. Ahora, estas son algunas hipótesis, ¿no? Los pacientes migrañosos tienen tendencia a tener más ictus, el tabaquismo se asocia con migraña, los anticonceptivos sí. Cuando estén tratando pacientes con migraña, pregunten si está con anticonceptivos. Ustedes están... Esto también, las personas que tienen depresión hacen crisis de migraña. Esto va acá. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Se puede hacer tomografías, resonancias para decir que no hay, que el paciente no tiene tumores. He tenido pacientes que los he catalogado como migraña y al final era un tumor. A ver, aquí tengo unos criterios que quisiera los repasemos. Acá dice los criterios de la institución relacionada con migrañas. Para la cefalea tensional se definen como presencia de al menos 2 de los siguientes caracteres. La cefalea tensional, no migraña, es un dolor opresivo leve a moderada intensidad. Yo siento que me aprieta la cabeza, puede referir el paciente. Localización en toda la cabeza y no agravarse con la actividad física. La migraña, cuando está en crisis el paciente en pleno dolor, sí se relaciona con actividad física. El caminar, el moverse, le produce migraña. Posible fotoozonofobia, pero no náuseas ni vómitos. Fíjense que en la cefalea tensional no hay náuseas ni vómitos. Y el examen, obviamente el examen neurológico es normal. Los criterios para el diagnóstico de cefalea, esto lo que quería que nos vamos fijando. Les mostré la fotito, ¿no? Es un dolor en el ojo, bien alrededor del ojo. Eso se llama dolor periorbitario unilateral de intensidad severa. Signos de alteración autonómica craneal, la quémosis, el lagrimeo, la rinorrea y la congestión nasal y la miosis, la ptosis palpebral. Bueno, les comento que el día de ayer vi un paciente, una señora que es diabética de base. Doctor, me duele mi ojo, es alrededor de mi ojo, me duele. Y mire, mi ojo derecho, el derecho está más chiquitito, mi párpado está... ¿Por qué tiene el párpado medio cerrado? No lo sé, cuando se me da estas crisis es así. Entonces estoy hablando de súper cuadro doloroso de migraña, pero de cefalea, que en realidad es similar, porque está el trigémino incluido ahí, a las cefaleas en racimo. Las cefaleas asociadas a patología sinusal siempre deben producirse en el seno de una rinosinusitis aguda. ¿Y qué fue lo interesante de esta señora? Escuchen. Esta señora, yo la vi hace 5 meses, en mayo, en enero creo que la vi. Y tenía congestión nasal, tiene historia de rinitis. Le hice una radiografía de senos paranasales y sí tenía un seno izquierdo bien inflamado. Pero el problema de ella no era seno izquierdo, el problema de ella era lado derecho. Entonces, pensé que la radiografía había estado mal tomada, pero no estaba mal tomada la radiografía, estaba bien. Entonces, ahora ya que regresa ella y me dice, tengo este dolor, tal como le he dicho, ptosis palpebral, lagrimeo, con eyección conjuntival, me duele mi ojo, y eso es una cefalea de Cluster-Hedechi. El tratamiento, como se hace, tratamiento agudo para el dolor, se hace un poco de corticoide y también se da, en estos casos, carbamazepina. Las cefaleas secundarias se incluirán en una correcta anamnesis y exploración. Hay que tener en cuenta los síntomas. Esto quisiera que ustedes se lleven. Esto es importante. Signos de alarma. O sea, ¿cuándo decir que esto no está bien? Comienzo después de los 50 años. Ustedes tienen 20 años, ¿no ven?
Y si ustedes han sido personas que nunca han hecho migraña o alguna vez un dolorcito michi por ahí, pero ya después de los 50 esto empieza a ser peor, o signo de alarma. Esto, que ustedes, el paciente de repente empieza a tener el peor dolor de su vida. ¿Qué dice acá? ¿Qué palabrita dice ahí? Súbito. Súbito. Súbito es de por sí. Las cefaleas ahora son más fregadas, duelen más, pulsan más, no le calman. Ahora, cefaleas de nuevo comienzo en pacientes con HIV. Es importante, ya hecho harto HIV ahora. El paciente estaba yendo bien y empieza con dolor. Señores, si yo sé que mi paciente tiene HIV, tengo que pensar que puede haber un hongo ahí, o puede haber una tuberculosis relacionada con HIV. O el mismo HIV también da cefalea. ¿Listo? Yo tengo lupus, digamos. O sea, fíjense, estoy con lupus y empiezo con cefalea. Eso es una enfermedad sistémica. Ahora, tengo una paciente que me dice, doctor, tengo mi pómulo derecho, no siento mi pómulo derecho, me hormiguea. Hicimos una tomo que tenía ya un tumor meníngeo. Esto, signos neurológicos focales, o que empiece a ver el último paciente que vi, a ver, les voy a mostrar acá. Aquí. Este paciente ¿cómo es esto? Acá no, esto miren, esto es delicia. Acá, miren esto. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven? Este Parálisis párpado, facial. sí señor, miren, esto está contracturado. La parálisis facial es de este lado. Este paciente nos lo derivaron como que tenía una meningitis. Y resulta que nosotros le hacemos la tomografía, y en la tomografía este paciente tiene esto. Aquí. ¿Ven esta mancha? ¿La ven? Sí. Aquí no hay, ¿no? Aquí está la mancha. Este paciente tenía un GLOE, pero era un GLOE por un toxoplasma. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando yo digo que el paciente tiene signos neurológicos focales. Él tenía una parálisis facial periférica central. Tenía cefalea. Entonces, no es lo mismo que hablar de migraña. Y estaba lento en su respuesta. Entonces, a eso me estoy refiriendo como los síntomas de alarma. Entonces, acá, este artículo, miren, es del 2015 y sigue vigente. Signos de alarma. Esto lo vamos a rescatar. Y aquí vamos a poner... Ya. Listo. Entonces, aquí tengo esto.
Este es un detalle. Ustedes ya han hecho tratamiento en algunas patologías, su gente conocida. Jóvenes, pregunté si ya se la dan del médico. No, Que dependía una aspirina receta. Sí. A ver, si ustedes están en casa y tienen su papá, me duele mi cabeza, es pulsátil, hijo, me duele, está vomitado. ¿Qué es eso? Miércoles, me diste esa mala noticia que en fisiopata no haces las tareas. ¿Y qué es eso? ¿Prodromo? Prodromo, no. Pulsátil. La cefalea ya no es prodromo. La cefalea es cefalea, es migraña ya, pulsátil. Prodromo es que les haya dicho, ¿sabes qué? Hijito, hace media hora estaba veía unas luces en mi ojo. Y después me puse a leer y tenía unos signos negativos ahí, veía unos huecos en el papel. Eso es prodromo. ¿Y qué más, papá? ¿Y sabes qué, hijo? Hace 2 días, cuando me enteré que no hacían las tareas de fisiopata, me sentí deprimido, sentí avidez, o sea, ganas de comer solo, por decir, empanada, solo todo. O sea, es un deseo. Yo le digo porque yo tengo migraña. Y no hay quien lo pare a uno, señores. Y come, y come, y come. Es el prodromo. ¿Estamos? ¿Qué le dan a su padre? Pues entran a su computadora y vean esta página. Vean la página, la grabación, no sé en qué minuto estamos, y dice aquí lo siguiente. El alivio del dolor de cabeza de los síntomas acompañantes de náuseas y vómitos. Acá, siempre que yo tengo pacientes con migraña, les hago metoclopramida, porque la metoclopramida tiene una acción sobre el centro del vómito y también me va a mejorar la migraña porque voy a bloquear parte de lo que es núcleo del tronco. Además se debe evitar la recurrencia. Esto tengo que evitar en las siguientes 24 horas. Entonces hago la fase aguda y aquí tengo lo siguiente. Aquí está el tratamiento. Mire, 1 gramo de aspirina. ¿Y qué dice acá? Más. ¿Qué dice acá? Más. Señores, es mi secreto. Yo no me he inventado esto, está en los protocolos. Yo le doy metoclopramida porque ayuda en inhibir parte de ese tronco. ¿Se acuerdan del seno, digo, del locus coeruleus? Se ayuda. Entonces le quito el vómito, mejoro el patrón disparador del nucleotrigémino y le bajo con esto el nivel de ciclooxigenasa, de prostaglandinas. Esto de acá es un poquito más complicado hallarlo, pero miren, siempre que hay, a mí me va bien porque lo saqué de estos protocolos. Y esto es lo que hay que hacer, 2 tabletitas de naproxeno, inmediatamente. Pero ¿saben qué, jóvenes? No le den pues la tableta de naproxeno ya cuando el paciente es migrañoso. Hay que darle en fase de aura. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está migrañoso tiene un estómago que se paraliza un poquito. Entonces la absorción va a ser mala. ¿Estamos? Ibuprofeno. No, pues un ibuprofeno Michi es de 600, ¿no? Fíjense, ¿qué tienen en común el ibuprofeno, el paracetamol, el ketoprofeno y la aspirina? ¿Qué tienen en común? Son AINES. Exacto, y son bloqueadores de COX-1. Entonces la ciclooxigenasa, la prostaglandina, no se va a convertir, se va a bloquear, voy a bloquear a la ciclooxigenasa. Entonces mi ácido araquidónico no se va a convertir en prostaglandinas porque la estoy bloqueando. Miren, sencillo, ¿verdad? Ahora, el paciente no responde. Están ustedes ahí 1 hora y grita de dolor el paciente. Allá vienen los bloqueadores de histamina, vienen los bloqueadores de, ¿qué se llama esto? De serotonina, pero esta es de histamina, sumatriptán, rizatriptán, la alprazolam, todo esto. El que nosotros tenemos aquí es el Riza, de 10 miligramos. Este sería el ideal. No hay todavía en Santa Cruz el buco dispersable. El sumatriptán tenemos. Y lo ideal sería subcutáneo, pero no hay. Pero por vía oral funciona. Pero vean, primero es antiinflamatorio,
Y después, ¿después qué es? ¿Bronquitis de qué? Antiinflamatorios esteroideos. Sí, estos antiinflamatorios esteroideos. De vitamina. Exacto. Y de serotonina. O sea, si ustedes ven, estamos atacando a la fisiopatología. O sea, les he dicho de que la primera fase es ortodrómica, inflamación neurógena. Pero después que se inflama la leptomeninge con el vaso, ahí se está liberando plaquetas, hay un aumento de la permeabilidad, ahí tengo serotonina, para decir, que están ahora estimulando a la sensitiva. Por eso es que viene todo esto. ¿Me entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora miren esto lo he visto hacer en algunos colegas, que no voy a dar nombres, pero no son de la rama de medicina interna. ¿Qué dice acá, señores? Dice, los analgésicos opiáceos, como el Vital, hay que evitarlo. O sea, a veces yo tengo residentes que me dicen, tómate Algintran, no le va a hacer nada, no tome eso, pero es que es para el dolor. No, opiáceos no. Está claro acá. Los medicamentos para abortar, o sea, para que ya desaparezca el dolor, es los triptanes, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son los ergotaminas, los famosos antimigrañosos que ustedes conocen en el comercio? ¿Qué antimigrañosos conocen? Doctor, yo me compro el Actron de 600, que es ibuprofeno. Eso no es antimigrañoso, pero es antiinflamatorio, está correcto. Un ergotamínico. ¿Qué no? ¿Cuál? Naproxeno. No, ese es un AINE. Eso está bien. Los migradioxador tiene ergotamina. O sea, hay que evitarlos, o sea, hay que evitar dar. Bueno, si toca dar y no mejora, hay que dar ergotamina. Migranol, creo que hay, ¿verdad? Migranol también, pero este es mejor. Los triptanes, que son los que acabo de mencionar. ¿Y qué dice acá, jóvenes? Miren esto. ¿Dónde va el triptán a actuar? Esto lean. ¿Dónde va? ¿A qué receptor bloquea? 5-hidroxitripina. 5. Triptamina. Subclase 1D, ¿cierto? Ahora, miren ustedes, ¿por qué les voy a preguntar esto en clase? Porque acá, en lo que yo les he explicado, en esto que he explicado, les hice un dibujo hace años atrás que es todavía válido. Miren acá. ¿Qué dice acá? Receptor 5. HT1D. Acá, ¿quién viene? La histamina, la serotonina. Y cuando ingresa esto acá, en este receptor presináptico, es para liberar más neurocinina y más inflamación acá. Entonces, vean ustedes por qué les voy a hacer la pregunta esta en el examen. ¿A qué nivel actúan los triptanes? Bloqueando el receptor 5-HT1D. Porque esto, si no bloqueamos, sigue habiendo la liberación de sustancias neuroalgogénicas, que son la neurocinina, el peptidoglicano con L-citonina. Este va a producir más inflamación, y si hay más inflamación, yo tengo más serotonina, más histamina a este nivel. ¿Listo? Entonces, ahora ya está claro de que esto tienen que saber porque se hace, ¿no?
todos los días ustedes van a tratar esto, hay migraña, todos los días van a haber migraña. Entonces ya ustedes pueden ganarse en la vida tratando migraña. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento preventivo para que los dolores de cabeza no sean 3 veces por semana? Primero, recomendarles de que los gatillantes los suspendan, ¿no? Que ya habíamos dicho. ¿Cuál era un gatillante? Chocolate. Bien. Chocolate, cebolla. Anticonceptivo, cebolla, maracuyá, grey. Sonido fuerte. Sonido Luces. fuerte. Las luces. Si las pacientes van a hacer viajes nocturnos y la carretera no es de 2 vías, ese paciente si va a manejar va a terminar con migraña. Pero si no va a manejar, tiene que ir con lentes bien oscuros, porque va a llegar migrañoso. Entonces, ahora esa es la fase aguda, ¿no ve? Ahora, ¿qué le doy al paciente para que las crisis de migraña no sean tan frecuentes? Con amitriptilina voy a bloquear el núcleo cerebral y QRL a ese nivel, con nortriptilina. Fluoxetina es un antidepresivo, porque habíamos dicho que se relaciona con depresión, ¿no ve? Luego tengo, acá miren esto, tengo la motrigina. No se metan mucho con la motrigina hasta que sean ustedes neurólogos, no se metan. Lamentablemente la lamotrigina de 10 pacientes que uno da, 4 hacen alergia severa. No se metan con la lamotrigina, pero sí con topiramatos, sí con ácido valproico. Aquí vamos a darle flunaricina para que el paciente tome de noche. ¿Y cuál es la justificación de flunaricina? La justificación de flunaricina es que, ¿se acuerdan que la neurona se llenaba de mucho calcio, mucho sodio? Entonces, con esta flunaricina yo bloqueo la absorción de calcio en la neurona. Y acá, los AINES dan epigastralgia, aumento de la tensión arterial, sí. Inyecciones en la... esto también se puede hacer. Esto yo nunca lo he hecho, pero está descrito. Mire, se puede dar amitriptilina con propanolol, ácido valproico, amitriptilina más naproxeno, sí se puede. ¿Listo? Entonces, aquí está el esquema de un status. Llega el paciente con migraña, que le damos inmediatamente un ketorolato, un ion. Le pongo oxígeno. Luego, no mejora este paciente. A ver, ¿qué es esto? No mejora, le agrego Dexa. Pero miren esta cantidad, jóvenes. Nosotros, cuando manejábamos Dexa, manejábamos solo 8 miligramos. Sí. ¿Quién me justifica la Dexa? Usando la fisiopatología. La Dexa es desinflamatorio, creo, ¿no? Ya, pero ¿cómo? ¿En qué parte entra en la fisiopatología? A ver, hagan una cosa. Dividiéndola por el pasado. A ver, ¿cuál es la fisiopatología de la migraña? ¿Qué pasa con los capilares? Se vasodilatan. Y aumenta la permeabilidad, ¿no ve? Todo eso dado por quién? Por la histamina, la serotonina, el naproxeno, la prostaglandina. Yo doy Dexa. Es el potente, el mejor antiinflamatorio local que va a haber. Voy a reducir ese proceso inflamatorio, ¿cierto? O sea, fíjense, estoy atacando a la inflamación, que la migraña es un proceso inflamatorio, es igual que la epilepsia. Epilepsia, el aumento de potasio, el aumento de albúmina, causa la bipolarización, pero es porque hubo un aumento de la permeabilidad. Entonces, fíjese cómo cada punto, el ketorolato porque voy a bloquear AINES, ¿verdad? La Dexa porque voy a mejorar la inflamación que hay. El sulfato de magnesio no tengo una justificación para decirles, pero sí se hace. Ya, sí se puede hacer esto. El ácido valproico es porque está simulando una crisis de hiperexcitabilidad cortical.
Propofol, esto ya son palabras mayores, hay que se lo explica al paciente. Pulvazón, cada 8 horas, esto no lo conozco. Esta clorpromacina es un tranquilizante. Pero hasta acá nosotros podemos hacer, porque eso hemos aprendido en lo que es la fisiopatología de la migraña. Doctor, una pregunta. Dígame. Ahí leí de la toxina botulínica y le cuento que yo sufro de migraña y me ponen toxina botulínica, pero en sí no era un tratamiento para migraña, sino para el bruxismo y me ayudaba hartísimo para la migraña. ¿Y dónde le inyectan? ¿En qué parte de la piel? En el macetero. Y claro, en el macetero, ¿se acuerdan que tenemos nosotros el trigémino con su vía motora? Entonces van a bloquear la terminación sensitiva del trigémino. Entonces ya no hay despolarización del trigémino. Ahí tal vez está actuando la toxina botulínica. Ya está bienísimo. Eso le coloca un neurocirujano, un neurólogo o una persona que hace En sí, una dentista, pero que tiene no sé qué especialidad más, o sea, no solo es dentista. Sí, está correcto. Los dentistas son los que manejan bien el trigémino y ellos buscan el punto. Está correctísimo, está bien. No se hagan poner como otras personas. Puede ser un neurocirujano o puede ser la dentista si van a tratar bruxismo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Y qué le desencadena su migraña? Todo lo que usted acaba de decir, yo tengo todos los síntomas. O sea, comienzo con un malestar leve, me siento ansiosa, tengo ganas de comer dulce. Y yo, o sea, si en la... A ver, cuénteme su historia de ese prodromo de los dulces. Y eso, mira, no sabía el por qué. Ahorita es como que lo escucho cuénteme. Y digo, me pasa. A ver, es como cuénteme. que primero entra como que me viene una ansiedad, que a mí nunca me han gustado los dulces, pero en el momento en que sé que me va a doler la cabeza, me viene una ansiedad de comer algún dulce, algún chocolate. ¿Qué va a hacer ahora? Está en prodromo, eso es prodromo. ¿Qué va a hacer ahora? Después, no coma chocolate, no coma chocolate. Pero ¿qué va a hacer en fase prodrómica? A ver, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Lo que hago yo personalmente es evitar, digamos, yo ando a todos lados con mis gafas, porque cuando me empieza esa ansiedad, ya la luz me molesta, los ya, ruidos... prodromo. ¿Quién le ayuda? A ver, quiero de aquí de los 40, los 60 personas que hay que van a ser médicos, que ya son medios médicos. Le comento, doctor, lo que yo hago es o sea, trato de estar en un lugar oscuro, tranquilo en mi casa, y sí o sí me compro, como le decía, el Atrón de 600, el ibuprofeno, antes que me empiece el dolor más fuerte, porque si no, una vez que ya me empieza el dolor fuerte, ya el Atrón no me funciona. Y tardo, o sea, me tomo el Atrón y me pongo en cama como una media hora, así todo oscuro, cortinas cerradas y sin ruido, sin nada, y como que en media hora o 35 minutos ya me va calmando el dolor, y eso es lo que hago. Lourdes, escúcheme. En esa fase prodrómica, ¿usted toma algún medicamento? Sí, doctor, cuando me está empezando, porque si no lo hago, después ya no me funciona. O sea, yo tomo el Actron de 600, que es ibuprofeno, y si me lo dejo pasar cuando ya me duele un poco más o comienzo a sentir las pulsaciones, me incomoda todo, ya me tengo que tomar 2 ibuprofenos de 600. Una vez que lo dejé, o sea, porque dije, no voy a tomar, o sea, no sé ni por qué no tomé, llegué a un punto en que me dolió tanto que, o sea, vomité hartísimo, todo lo que usted dijo, y tuve unas contracciones musculares que en mi rostro, todo mi rostro se me enduró,
y mis manos se me doblaron, mis dedos, todo, y me llevaron de emergencia. O sea, no podía, yo me logré ver en el espejo mi rostro y sentía como que se me estaba cayendo. No recuerdo muy bien, creo que me pusieron para la contracción muscular y tuve con suero. O sea, pero desde ahí, tras que ya siento que me va a empezar a doler, me tomo el Actron de 600 para evitarme eso. Eso que usted acaba de compartir es válido para todos. Por favor, para sus pacientes, ustedes. En prodromo hay que tomar. Ya en ahora es tarde. Tiene que ser en prodromo. Horas antes. ¿Listo? O sea, tomen en prodromo, por favor. Sí, doctor. ¿Ya? Eso por la experiencia lo tuve que aprender. Pero fíjense que no había sido está escrito, ¿no? Lo que pasa es que uno eso no lo sabe. Y otro concepto que la gente hace, voy a aguantar. No, señores. Usted empezó con prodromo, esto no hay quien lo salve. Y la gente dice, pero me voy a hacer adicto. No, es que usted dice de migraña, ese es su trigémino, su núcleo de trigémino que se activa por las cosas que ya hemos comentado. Entonces, bien la experiencia de Lourdes, que la compartió, hizo un buen resumen y nos colaboró. Y también se dio cuenta que la toxina botulínica que habían colocado para el bruxismo cayó muy bien para la migraña. Bueno, jóvenes, quedamos hasta acá. A ver si ya está resuelto el problema y si no, continuamos por este sistema, ¿ya? ¿Entendieron la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy claro. Ya. De esto van a vivir, tienen que aprender bien esto. ¿Listo? Eso es todo. Hasta luego. Gracias, Todo, doctor.